Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Educación Popular, la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido. En los programas de Educación Popular impulsamos desaprender las indiferencias, los individualismos, los egoísmos, para así edificar una sociedad diferente. Los sábados en horario de 5 a 6 de la tarde y los domingos los monitoreas de 12 a 1 de la tarde. Nos puedes ver a través del canal de televisión Vida TV, porque Educación Popular es tu programa, no solamente es nuestro programa, es tuyo. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no. La verdad quisiera Educación Popular. Pueblo hondureño, ponete pilas, este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega vida y ponete pilas todos los días, ponete siempre una mascarilla. Contra este virus ponete guantes, salir es siempre un paso adelante. Ponete de forma constante y con jabón lavate las manos. Hoy lo más sabe guardar distancia, pero aquí todos somos hermanos. Ponete pilas, este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega vida y ponete pilas. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Sea usted bienvenido y bienvenida al espacio de la Educación Popular. El espacio que le apuesta, tal como indicamos desde hace 6 años, a desaprender lo aprendido en un país que es sumamente difícil desaprender lo aprendido, porque las agencias de socialización, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, se edificaron para aprender indiferencia, egoísmo, individualismo, para que no nos importen los demás. Educación Popular tiene un inmenso desafío: desaprender lo aprendido.
desaprender los individualismos para instalar el pensar y actuar en colectivo. Educación popular es la propuesta diferente, definitivamente en materia de telecomunicaciones. Es la propuesta que no compite con los que construyen circo desde los sistemas de comunicaciones. Es la propuesta que le apuesta a que usted construya sus propios procesos de pensar. Es la propuesta que no le quiere agendar a usted cómo pensar, pero sí a confrontar nuestras formas de pensar con diferentes alternativas de solución a los problemas que nosotros presentamos desde los programas de educación popular. Educación popular es la propuesta del educador brasileño Paulo Freire, quien concibió a América Latina problematizada, una América Latina inmensamente rica, una América Latina tan rica que ha sido saqueada por más de 500 años y aún así siguen aspirando a seguirla saqueando, a seguirla derrumbando en las pobrezas y en las miserias a las grandes masas de población para que unos cuantos acumulen capital y que sobre todo el capital transnacional se lleve gran parte de nuestras riquezas. Educación popular tienen claro que siempre que vivimos momentos de crisis como el que actualmente tenemos, las élites locales, las internacionales, no planifican absolutamente nada bueno para nuestros pueblos. Educación popular tiene en preciso que siempre que han ocurrido catástrofes naturales, epidemias, divisiones de la sociedad hondureña, la han aprovechado las élites para agendarle acciones en perjuicio de las grandes masas populares. Educación popular tiene en claro que en 1990, cuando se desmontaba la Unión de Repúblicas Soviéticas y socialistas allá en el país europeo y asiático, aquí se aprovechaba para oficializar el modelo neoliberal en 1990. Aquí en Educación Popular tenemos claro que cuando ocurrió el huracán Mitch en 1998, esperaron pasar de la reconstrucción para profundizar dicho modelo económico con una ley de reordenamiento del sistema redistributivo del gobierno central que representó congelarle los salarios, bajarle los salarios a la clase trabajadora, disminuir las inversiones en salud, disminuir las inversiones en educación. En Educación Popular tenemos en claro que esta pandemia igualmente tiene agendado para este pueblo disminuir las conquistas construidas históricamente en favor de la clase trabajadora, violentar los derechos humanos como lo están haciendo en estos instantes. Desde Educación Popular tenemos claro que la dictadura no tiene agendado en estos momentos, ni mañana ni pasado, dejar de ser dictadura. Que la dictadura hoy más que nunca, hoy más que ayer, tiene razones para seguirse perpetuando en el poder. Educación Popular es la propuesta en honor a la memoria de nuestro hermano Juan Carlos Argeñal, quien hizo Educación Popular denunciando la corrupción de un hospital público, el Hospital Gabriel Alvarado, donde no hay nada. No hay ni siquiera camillas para atender a los pacientes de ese centro hospitalario, donde ante la incapacidad del Estado por haber abandonado lo público durante los últimos 10 años, han convertido un centro educativo, el Instituto Departamental de Oriente, que precisamente el día de ayer estuvo de aniversario, cumpliendo 73 años, han convertido en un anexo del hospital. Esa es la crisis que nos agenda el modelo económico neoliberal y que Juan Carlos denunció valientemente, como de allí habían saqueado más de 50 millones de lempiras y cómo eso le representó inicialmente amenazas a muerte y después que terminasen con su vida. Educación Popular privilegia la memoria porque entiende que los pueblos que tienen memoria no se dejan someter tan fácilmente como está siendo sometido el pueblo hondureño en tiempos de pandemias. Hoy nos agendan desde la última gaceta que se aprobó a través de un Consejo de Ministros cambios a las formas de gobierno.
reformas al sector salud y educación que ponen y deberían de poner en alerta no al magisterio ni a los médicos, sino al pueblo hondureño. Educación Popular es producido por Mario José Argeñal y presentado por su servidor Mario Argeñal. A continuación les presentamos ese video tradicional, ese video de siempre, que le explica en términos sencillos que vivimos en una sociedad altamente problematizada y que como tal nuestro modelo es precisamente el de la educación popular, porque entendemos que en Honduras hay problemas, pero que los problemas hay que solucionarlos. Ya volvemos. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? Volverás, volverás, yo sé que un día tú volverás. Me buscarás y no me encontrarás jamás. La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etcétera, y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén. Si usted ha pensado que los que han hecho las cosas mal durante 10 años las van a empezar a efectuar de manera correcta a partir de ahora, pues le diré que sigue con la actitud mágica a la que le apostamos que usted desaprenda desde los programas de educación popular. Cuando las cosas se hacen de la misma manera, los resultados son los mismos. Corrupción, impunidad, saqueo de las principales empresas públicas, los menos actos, administrando la peor crisis a lo largo de nuestra historia como país. Honduras ha enfrentado momentos difíciles como sociedad. Bueno, momentos históricos incomparables con otras sociedades, siquiera de la región. Pero hoy
La crisis que tenemos hoy supera cualquier precedente. Es cierto que enfrentamos momentos difíciles con la proclama de independencia, que eso apenas duró 3 meses, que enfrentamos momentos complicados cuando fuimos parte del Imperio Mexicano porque no éramos parte de nada, porque a Agustín de Iturbide no le interesaba en términos objetivos que nosotros fuéramos parte de México. Cuando nos anexamos ese 5 de enero de 1822 y nos tuvimos que separar en 1823 porque el Imperio de Iturbide fracasó. Tuvimos momentos difíciles durante la Federación Centroamericana, que funcionó de 1824 a 1838. Cuando asesinaron a José Francisco Morazán Quesada, el estadista que presagiaba que Centroamérica necesitaba un modelo de desarrollo distinto al que nos habían agendado, distinto al de las dependencias que nos estaban instaurando. Enfrentamos momentos difíciles después de la federación, cuando se instala un periodo de desorden y anarquía en el país que solo tiene un periodo de apenas 6 años de contención, que es cuando se efectúa la mal llamada reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, de 1876 a 1883, 7 años de contención. Y después se reinstala la agenda del caudillo, del bandido, del delincuente, que por apropiarse del poder hace uso de las armas para tomar el control de un Estado, saquear el Estado o poner el Estado al servicio del capital transnacional, ya sea minero, ya sea bananero. O sea que pareciese que tenemos conductas o antecedentes históricos de bandidos. Lo único que le aprendimos a esos líderes de las comunidades rurales, caciques, es la agenda de ser bandido. Honduras ha enfrentado momentos difíciles, muy difíciles, como el de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, 16 años en que se puso en práctica la intolerancia del encierro, del entierro o del destierro. Pero Honduras se enfrentó a otro momento complicadísimo que como sociedad logramos superar, que es precisamente cuando ocurrió el huracán Fifi, que afectó específicamente a la zona norte de nuestro país. Pero hubo un fenómeno natural de inmensas proporciones que afectó a toda la territorialidad. Estamos hablando del huracán Mitch. El Mitch puso en evidencia la infraestructura del Estado, la vulnerabilidad del Estado, las incapacidades del Estado. Pero después de ese fenómeno natural, nos vino, tal cual le indicábamos en la introducción del programa, un cisma político, el rompimiento de la institucionalidad que se produjo en 2009, que nos dividió, que nos fragmentó, y eso fue aprovechado por las élites neoliberales para profundizar ese modelo económico que hoy nos tiene sin medicamentos en los centros de salud, sin camillas en los centros de salud. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, desde hace algunos días que se oficializó la pandemia en nuestro país, viene haciendo una campaña alrededor de que los más aptos, los más competentes, las mentes más brillantes de este país se hagan cargo de la pandemia. Igual tarea se viene haciendo desde Convergencia contra el Continuismo, donde COFADE es parte de la misma y es un eje fundamental de Convergencia contra el Continuismo. Durante la presente semana se efectuó una conferencia de prensa virtual, que conceptualizan desde el Mitch hasta el golpe y del golpe al coronavirus. Y me parece que es muy atinada esa conceptualización, porque los momentos de mayor crisis de la sociedad hondureña en los últimos 22 años se resumen en esos 3 acontecimientos, con la diferencia de que hoy priva mucho más la incertidumbre que ayer, porque hoy el Estado es dirigido por una dictadura que no solo pasa por la figura de quien dirige el Estado, sino por una dictadura que es sostenida por sectores vinculados al crimen organizado, por sectores vinculados al narcotráfico, que es sostenida por la fuerza de las armas y no únicamente por las fuerzas tradicionales que han sostenido dictadores, que son la embajada americana y el capital,
de este país y el transnacional. Hoy esta dictadura tiene soportes superiores a dictaduras anteriores. Por tanto, hoy tenemos el inmenso desafío de enfrentar la dictadura de Juan Hernández, pero que sea COFADE, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Convergencia contra el Continuismo, los que nos indiquen ese segundo informe desde el MICH, el golpe de Estado, hasta la pandemia del COVID-19. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, y la Convergencia contra el Continuismo, CCC, a través de diferentes medios y plataformas de comunicación, da a conocer a la opinión pública nacional e internacional el segundo informe titulado Del MICH al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos. En este segundo informe queremos destacar los siguientes aspectos. Hondureñas y hondureños, aquí estamos dando continuidad a los impactos de las 2 primeras semanas de cuarentena obligatoria hechos en la primera semana de abril. En el periodo de este informe hay un recuento de manifestaciones por hambre reprimidas con brutalidad y una serie de denuncias de corrupción y sectarismo político que han provocado renuncias de funcionarios, incluidos militares. La falta de credibilidad en la información oficial, la corrupción en el manejo de los presupuestos de emergencia, el aumento de los casos de contagio por la inepta dirección de la crisis sin un testeo científico de la población y la creciente conflictividad generada por el hambre en medio de los extendidos toques de queda son elementos centrales de este documento. Como fue subrayado en marzo, la omnipresencia de Juan Orlando Hernández, un político ayuno de legitimidad social y política, tras el asalto ilegal al poder y su vinculación a la mafia narcotraficante que codirigía su hermano Tony, impone una estrategia de culto a su personalidad que lo vende como el protector de los irresponsables ciudadanos que se hacen contagiar por su propia irresponsabilidad. Con el apoyo de las redes locales de defensoras y defensores de derechos humanos en casi todo el país, con nuestro propio equipo central en Tegucigalpa y las redes sociales independientes, el COFADE y la Convergencia contra el Continuismo, presentamos este informe que enfatiza la situación de los derechos humanos a la salud, alimentación, seguridad social, educación y trabajo principalmente. Estos derechos económicos, sociales y culturales sufren los impactos de la militarización de una emergencia nacional que evoluciona en medio de la desesperación colectiva por la pérdida de empleos, la escasez de alimentos y el miedo impuesto irresponsablemente por una cúpula que se mueve con el sentido mezquino de la oportunidad, descentralizando recursos a las municipalidades, pero controlando su distribución con criterios sectarios. Este es el tiempo de las primeras suspensiones de millares de trabajadores del sector industrial, pero también el tiempo de los recursos jurídicos colectivos ante el Poder Judicial para demandar protección a los trabajadores del sector salud y alimentar a las primeras naciones indígenas del país, particularmente los tolupanes de Yoro, Atlántida y Francisco Morazán. Es también el tiempo de nuevas manifestaciones de calle que sobrepasan las 160, la mayoría contra la injusta distribución de alimentos, pero lamentablemente también por esta estigmatización colectiva de familias, barrios y ciudades que sufren contagios.
Este segundo informe del MISH al golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos tiene por objetivo denunciar los hechos para evitar la impunidad, que es la madre de nuevos y repetidas violaciones a la vida y a la libertad. Seguiremos su lectura desde el contexto hasta las conclusiones, haciendo suyas las recomendaciones a diferentes actores con poder para cambiar las cosas. De los hechos y los hechores, ni olvido ni perdón. Tegucigalpa, MDC, 20 de mayo del 2020. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén. Acabamos de observar la conferencia de prensa del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras junto a Convergencia contra el Continuismo. A continuación, los dejamos con el editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, que se presenta precisamente en su programa Voces contra el Olvido. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Nada justifica la brutalidad, ni siquiera una pandemia. Veníamos de ver el martes la bestialidad de la policía contra una pareja de hermanos en Campamento Olancho, cuando aparece la madrugada del viernes otro hecho salvaje contra la residencia de una mujer sobreviviente de la masacre del Tumbador en la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, Colón. Un allanamiento ilegal ejecutado por caballos uniformados a las 5 de la mañana dejó destartalada la casa de Lilian Urrea y el arresto de 2 de sus hijos. Y no salíamos del estupor por ese hecho cuando el defensor del agua, la tierra y la vida, Juan López, denunció la mañana de ayer viernes que sigue siendo víctima de una campaña de desprestigio que incluye a Reinaldo Domínguez, Juana Esquivel y Leonel George, todos y todas defensores sociales en Tocoa, Colón. En abril pasado hubo más de 160 casos de abusos de autoridad similares, so pretexto de combatir el virus COVID-19, cuya cuarentena ha servido para enriquecer aún más a los corruptos y para facilitar la exportación de toneladas de drogas sintéticas a Europa y los Estados Unidos desde territorio hondureño. Teniendo aún caliente la presentación del segundo informe del MISH al golpe y de la pandemia al autoritarismo, y viendo enfrente la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido a partir del próximo lunes, en realidad no sabemos qué hacer esta noche. Esta es una opinión editorial que está desafiada por esos temas enunciados que golpean la actualidad de Honduras en medio de la crisis generada por la pandemia del Partido Nacional y Liberal, que juntos unidos destruyen Honduras desde hace ratos. La mortalidad de estos dos partidos es tan elevada que sobrepasa las 200 personas asesinadas y desaparecidas desde 1979 hasta la fecha. Cachos y colorados detuvieron ilegalmente para torturar y matar a hombres y mujeres que accionaban con sus manos y las armas de sus ideas para no entregar a Honduras a este capitalismo salvaje que hoy tiene al 70% de 9 millones de personas en la pobreza y la miseria. De los hechos y de los hechores hay que decir siempre, ni olvido ni perdón. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Tremendo editorial, el construido desde el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que precisamente a partir de esta semana rinde homenaje a los detenidos y desaparecidos en nuestro país en el marco de la Semana del Detenido y Desaparecido. Como consecuencia de ello, desde el canal de televisión Vida TV estaremos transmitiendo algunos cortos durante nuestros horarios habituales de transmisión en torno a las acciones de violaciones de derechos humanos que se vienen perpetuando históricamente por parte del Estado hondureño. Lo que hoy sufrimos no es nuevo. Históricamente aquí se han producido violaciones a derechos humanos. Y como nosotros, al igual que COFADE, le apuntamos a la memoria, pues esta semana recordaremos precisamente cómo desde el Estado hondureño se han construido políticas públicas para derrumbar los derechos de una sociedad bajo el principio fundamental de beneficiar exclusivamente a una élite criminal, bajo el principio fundamental de beneficiar a una clase privilegiada económicamente. Educación Popular rendirá un homenaje especial a los detenidos y desaparecidos durante toda la semana, con cortos, con videos que permitirán reencontrarnos con la memoria, una memoria a la que las élites le apuestan que no tengamos, una memoria a la que las élites y los gobernantes de este país le apuestan que sea de corto plazo. De hecho, de manera constante nos hacen hincapié que borremos el pasado y que partamos a partir de ahora. Ese es un principio fundamental de aquellos que tienen huellas de sangre en el pasado, marcas de sangre en el pasado, y por eso anhelan a que no nos acordemos de él. Esta semana, sin duda, será una semana de mucho trabajo en materia de memoria, y hoy su servidor desde el programa Educación Popular, haciendo hincapié a ese tema que es fundamental para todos y para todas, que es el tema de las memorias, pues toca recordar un poquito cómo se construye la dictadura que hoy tenemos al interior de este país. Se dará cuenta de que hace un poco más de 10 años aquí se quitó un jefe de Estado por estar en contra de algunas de esas políticas neoliberales, por estar en contra de la profundización de ese neoliberalismo empobrecedor, por realizar un gobierno con un estilo progresista que no amenazaba ni siquiera los intereses del capital, pero que el capital sí lo veía como su amenaza. Es el rompimiento de la institucionalidad del 28 de junio del 2009 quien construye una nueva realidad en Honduras, y la nueva realidad se llama profundización del modelo económico neoliberal. Durante los 6 meses que siguieron a ese 28 de junio de 2009, en el cual se instaló un gobierno de facto que presidía el señor Roberto Micheletti Bain, se convocó a elecciones, porque había que instalar en el imaginario de los hondureños y de las hondureñas que aquí no había ocurrido absolutamente nada. Frente a ello, la gran mayoría de esta sociedad decidió no acudir al proceso electoral del 2009 y resultó electo. Como consecuencia de que las grandes masas populares no participaron en ese proceso, el señor Porfirio Lobo Sosa. Porfirio Lobo Sosa, como consecuencia del saqueo que se produjo en 6 meses por parte del usurpador, recibió un déficit fiscal arriba del 6%. Inmenso desafío del gobierno de Pepe, pues tenía adicionalmente la tarea de que nadie lo reconocía en el mundo.
por violador de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. No se reconocía el gobierno de Pepe Lobo. Los 2 primeros años del régimen lograron menguar o reducir un poco dicho déficit. Pero en el último año, cuando empezaron las campañas políticas, hecho que ocurre de manera constante en la historia de Honduras, el déficit volvió a crecer, porque se destinaron recursos del Estado para financiar la campaña de quien hoy nos dirige, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Desde el Estado mismo que dirigía don Porfirio Lobo Sosa, se asignaron recursos para elevarle la imagen del presidente del Congreso del gobierno de Porfirio Lobo, Juan Orlando Hernández. Previo a las elecciones del año 2013, una compañía de televisión internacional vino a efectuar, al estilo Norteamérica, especies de conferencias o entrevistas con los candidatos presidenciales. Y con uno de los que se encontró fue precisamente Juan Hernández. El Juan Hernández, presidente del Congreso Nacional, responsable de gran parte de las políticas públicas de este país, pues allí es donde se aprueban las políticas públicas, es allí donde se crean las leyes. Trataba de desmarcarse de los fracasos del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que heredaba en su último año, como consecuencia de su pésima administración, un déficit fiscal arriba del 9%. Y se escudaba únicamente en los discursos mentirosos históricos del dictador, de instalarlos en el imaginario que si ganaba la candidata de la oposición, aquí se iban a comer a los niños, aquí se iba a producir el socialismo, aquí nos iban a quitar todo. Veamos cómo el señor Jorge Gestoso pone en evidencia a quien es en ese momento candidato a la presidencia por el Partido Nacional y que ilegítimamente, al igual que lo es hoy, es candidato a la presidencia porque era presidente del Congreso Nacional de la República de manera ilegítima. Veamos cómo comparece ante Jorge Gestoso. Porque la mayoría de la gente en Honduras vive en condiciones miserables. Y ahí mismo lo interrumpo, porque un poco la idea que decíamos de la regla de juego de este foro era es decir, vender su propuesta, presentar su propuesta y no entrar en el tema del debate, pero usted mencionó a una candidata que está participando. Entonces, también, si lo vemos en perspectiva, este país históricamente fue gobernado por 2 partidos tradicionales, el nacional y el liberal. Y el país está donde está por el manejo de ustedes. Es decir, usted habla de una candidata que independientemente de lo que tenga que proponer, pero ¿por qué creer que algo puede cambiar cuando históricamente, si queremos ser críticos, ustedes han puesto a Honduras en el lugar donde está, con los altísimos niveles de criminalidad de los más grandes a nivel mundial, con un problema de un déficit fiscal enorme, con falta de competitividad, con un tema de violencia que evita la inversión extranjera, etcétera, etcétera? Entonces, el tema es, ¿para qué seguir dándole a la misma receta si la receta históricamente ha dejado el país en este lugar donde está? Si fuera la receta realmente exitosa, estaríamos aquí abriendo botellas de champán y festejando un crecimiento económico brutal, una reducción de pobreza. Pongamos las cosas en perspectiva. Pero digo, definitivamente la situación real es el espejo de las políticas que su partido y el partido tradicional liberal han estado implementando por décadas. Entonces, ¿para qué más de lo mismo? Si me permite, le contesto. Y tengo que dispensarle la falta de conocimiento en detalle de quiénes son los partidos nuevos y qué representan. Hay un partido nuevo que está dirigido por un grupo que fue del partido tradicional liberal, perdón. Déjeme ser de abogado, porque la conversación es sobre su propuesta y no queremos que lo que de alguna forma con todos sus representantes de campaña intentamos hacerlo, entrar en el juego de comparar su propuesta con la de otros. Entonces me encantaría que nos ciñemos
a lo que acordamos de Tengo que antemano contestar. y hablemos, sí, de Tengo lo que usted tiene. Porque usted me dice, todos ustedes, no. Mi partido del 82 Porque para el que acá saca el tema de otros partidos es usted y no yo. Entonces, yo lo invito Ahora, a que usted se ciña a lo como que el mayor de acordamos. los Por Lo que favor. voy a decir es que mi partido del 82 para acá es el que menos ha gobernado el país. Y cada vez que lo ha gobernado es porque lo ha recibido en crisis. ¿Pero el partido nació en el 82? No. Del 82. Digo, el país no nació en el 82. De ahí para acá ha habido una clara distinción y quienes gobernaron en el periodo anterior son los que ahora dirigen libre. ¿Qué tal, señor Hernández, si usted me vende su propuesta y no entramos en el tema de la política? Es que estamos hablando de política, estamos hablando de su dirigir un propuesta, país. estamos hablando de su propuesta económica. Y que es una propuesta y política entonces, para buscar resultados. Y entonces lo que queríamos hacer era que usted tuviera esta hermosa oportunidad de hablar con esta audiencia y con lo que nos están viendo en la televisión. Tenemos que contrastar cuáles son las propuestas de cada quien. El que lo va a contrastar es el señor que lo está viendo en la televisión y el sector Por que está eso también escuchando. me estoy dirigiendo a él. Entonces, por eso mismo yo le pido gentilmente y cordialmente, y estoy seguro que cuento con su apoyo. Cuénteme entonces. Third row, please. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Cristian Sánchez, de Artisan, soy empresario de aquí del área en construcción. Soy un hombre que inmigré hace 18 años debido a la enfermedad que nos tiene Honduras y hasta la fecha nos tiene, que es la parte de la indigestión, que estamos hartos, ¿verdad?, como ciudadanos hondureños. Obviamente el hartazgo llega debido a la inmigración de todas estas personas y obviamente es porque como contribuyente de este país, que tengo 18 años de estar en este país, me hago la pregunta, ¿cómo usted y su séquito vienen aquí a nosotros a pedirle colaboración para el país cuando es sabido de que su partido, el Nacional y el Partido Liberal, pues obviamente por décadas se han repartido lo que este país les ha dado a ustedes? Entonces mi pregunta es esta: ¿con qué dignidad vienen aquí a ustedes a pedirnos a nosotros que contribuyamos con ustedes cuando ya se sabe que la corrupción está dentro de dos partidos políticos tradicionales, que es el Nacional y Liberal, y obviamente que son familias emparentadas? Muchas gracias. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. ¿Qué tal le parece la manera en que aborda la problemática nacional el señor Juan Hernández? El hombre que hoy nos dice que tiene respuestas inteligentes para hacerle frente a la crisis, para reactivar la economía, para redireccionar el país, para construir la nueva Honduras que no han podido construir en 10 años, la piensan construir en unos cuantos meses. El señor Juan Hernández, tal cual a usted acaba de observar, se evidenció que no tiene propuesta de país, que no la tuvo y que no la tiene. Pero también se evidencia que Juan Hernández es un hombre sin proyecto. Y adicionalmente a no tener proyecto, no tiene palabra. Juan Orlando Hernández Alvarado, el hombre que dirige de manera ilegítima hoy el Estado hondureño, después del proceso fraudulento que lo condujo a tomar el poder de la nación en el año 2014, se comprometió meses después en que él sí respetaría la Constitución de la República y que él le entregaría esa silla de casa de gobierno a otra persona que resultara electa democráticamente. Ese es el personaje con palabra, con proyecto de país que hoy dirige el Estado, que hoy nos dice que tiene las soluciones inteligentes para reactivar la economía y para hacerle frente a la pandemia con los menos actos que existen en este país. Sin duda, las incertidumbres de nuestro pueblo crecen cuando nos damos cuenta que el Estado está siendo dirigido
por mentirosos, por incapaces y por desleales, que es lo que muestra Juan Hernández. Y le ha tocado a Juan Hernández administrar la peor crisis de la historia de nuestro país. Juan Hernández construyó para sí un proyecto continuista. Violentó la Constitución de la República solicitándole a la Sala de lo Constitucional que interpretara la Constitución de la República. Imagínense qué facultades. Después esa sala se pronuncia, violentando la Constitución, en favor de que él inscribiera su candidatura, participa como candidato, pierde las elecciones y mediante una maniobra política desde el Tribunal Supremo Electoral logra continuar en el poder, y hoy lo tenemos administrando la peor crisis histórica de nuestro país. Hoy de nuevo, Juan Hernández y los militantes de la conducción política de su partido le garantizan a propios y extraños que el hombre de casa de gobierno no tiene planes continuistas, que no tiene propósitos continuistas. Sin embargo, el 17 de mayo del presente mes, hace unos 4 o 5 días, se aprobó un PCM, es decir, el presidente en Consejo de Ministros, que establece cambios en el Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado, desde la perspectiva de García Maínez, es la organización jurídica de la sociedad bajo un poder de mando en un determinado territorio. Es decir, el Estado es territorio. ¿Va a modificar el territorio? No lo va a modificar. ¿Va a modificar la población? Pues a lo mejor que con el COVID-19, reactivando la economía de la manera inteligente como él la va a reactivar, a lo mejor puede modificar la población, porque nos moriríamos o estamos en riesgo miles y millones de hondureños frente a la mal manejo de la pandemia. Pero todos sabemos que no ese es el tema, que lo que viene es un cambio en la forma de gobierno. Pero aún así, Juan Hernández en aquel momento garantizaba que la silla presidencial estaba lista para que otro lo ocupara. ¿Podemos creer en Juan Hernández? Veamos ese video. De Mario Zelaya y sus compinches. Le han hecho un enorme daño a Honduras, pero sobre todo a sus hijos, a sus esposas. ¿Poder o autoridad? ¿Cuál busca usted? Yo diría servirle a la gente. ¿Se quiere quedar en la silla presidencial más tiempo de los 4 años? Mire, allá está la silla y yo estoy aquí. A mí me eligieron por 4 años. Ese es el mandato que tengo. Y quiero dejar la huella en esos 4 años. ¿Estará otro aquí el 2018? Y esperar que continúen las cosas buenas y que corrijan lo que hice mal. El que venga o la que venga. El que venga, dígame. ¿El 2018 habrá otro aquí? Puede ser una mujer. Sí, puede ser. Puede ser una mujer. Puede ser, sí. ¿Se quiere quedar en la silla presidencial más tiempo de los 4 años? Mire, allá está la silla y yo estoy aquí. A mí me eligieron por 4 años. Ese es el mandato que tengo. A mí me eligieron por 4 años. Ese es el mandato que tengo. A mí me eligieron por 4 años. Ese es el mandato que tengo. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Interesante cómo el señor Juan Hernández cumple su palabra en no proseguir con sus proyectos continuistas. Nos da un ejemplo, el primer ciudadano de la patria, de cómo ofrendar la palabra y cómo creer en él. El hombre de casa de gobierno, sin duda, es un buen ejemplo para las nuevas generaciones de hondureños y de hondureñas. Usted sabe que no miente. Como no mienten, tampoco los hombres y mujeres que se encuentran cercanos al hombre. Resulta que en ese mismo contexto, en esos días, un periodista
amigo nuestro, se trata precisamente de César Silva, le instalaba un conversatorio a través del medio de comunicación en el que trabajaba en ese instante con el señor Juan Diego Zelaya y le hacía una pregunta muy puntual. ¿Puede aplicarse la pena de muerte en Honduras? Ante lo cual el señor Zelaya, Juan Diego, seguidor y miembro de la misma institución política a la que pertenece el hombre de palabra que está en Casa de Gobierno, le decía que no, que la pena de muerte es inaplicable porque la Constitución de la República dice que es inaplicable. Después le formula otra pregunta y le dice: ¿puede la Corte Suprema de Justicia ordenar la pena de muerte? Y le reitera que no. Y cuando le dice eso, entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia permite la reelección o que participe en un nuevo proceso electoral el señor que hoy se encuentra en Casa de Gobierno y que había prometido unos días antes de que él no volvía a ocupar la primer magistratura de la nación? Veamos lo talentosos que son estos usurpadores del poder a la hora de responder. La Constitución dice de la República que el hondureño tiene derecho a la vida, ¿verdad? Es inviolable la vida, ¿correcto? Siga para ver cuál es su pregunta, mi estimado amigo. No, o sea, la vida es inviolable, dice la Constitución. Sí. Y un juez puede ordenar la pena de muerte a un ciudadano. Bueno, ya te estás metiendo en otros temas. Es la parafrasear. Vivimos en un Estado de Derecho. Correcto. Entonces tú tienes el legislativo, el ejecutivo y tienes el poder judicial. Pero ¿un juez puede ordenar la sentencia de muerte a alguien? En Honduras no hay pena de muerte. Entonces no puede. No hay pena de muerte. Pero pudiera haber. ¿Me entendés? La Constitución dice que no se puede, ¿verdad?, matar a alguien porque no hay pena de Hoy muerte. no hay pena de muerte en Honduras. Y obviamente nosotros, por lo menos en lo personal, estoy en contra de la pena de muerte, ¿me Y entiendes? decía eso casualmente porque la Constitución dice que no existe la reelección. Entonces, un juez puede ordenar la reelección. O sea, le preguntaba esto a dos parangones. Uno, no hay pena de muerte y un juez no puede ordenar la pena de muerte. Te explico. Ok, ¿en qué se basa el fallo de la Corte Suprema? En los derechos humanos inherentes que tenemos cada quien. El derecho a la vida, que tú lo has mencionado, pero también el derecho a participar en política. Nadie nos puede negar ni coartar el derecho de participar en política. Ese es un derecho universal que tenemos todos los humanos, no solamente en la Constitución, sino que en los derechos humanos universales y en los tratados que ha firmado Honduras y todos los demás países. En base a ese derecho inherente que tú tienes de participar en política, y tiene cualquiera que nos está viendo de participar en política, es que la Corte dicta su fallo y declara inaplicable un artículo que prohibía eso. Entonces hoy lo deja abierto e indefinido. Claro, por eso le preguntaba yo eso de la pena de muerte. Si un magistrado puede ordenar entonces que se le la pena de muerte. Seguimos platicando. No se me vaya. Bueno, Juan Diego Zelaya, bueno, lastimosamente se me ha ido, no quiso concluir. Y tenía otro par de preguntas para él. Lastimosamente no soportó. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Yo no sé si a usted le causa gracia, pero a mí, honestamente se lo digo, no. Porque hay un diseño, como lo hemos indicado en otras ocasiones aquí en programas de educación popular, de vernos la cara de pendejos. Y lo hacen con una facilidad increíble. No tienen el más mínimo escrúpulo para vernos la cara de pendejo. Y es que en tiempos del neoliberalismo pareciese que ser pendejo es moda. Se convierte en algo habitual. Y es que precisamente el neoliberalismo necesita pendejos. Personas que no piensan, que no comprendan lo que realmente está sucediendo. Hoy enfrentamos la peor crisis histórica de nuestro país y los pendejos se hacen llamar inteligentes. Incluso construyen frases, los pendejos, de que darán respuestas inteligentes para la reactivación de la economía, por ejemplo. Darán respuestas inteligentes
para la incorporación de nuevo a los procesos educativos. Que por cierto, estamos lejos, muy lejos, de iniciar con los procesos educativos. Y imagínense qué tan inteligentes son estos pendejos, que en uno de los momentos más álgidos de la pandemia, cuando los informes diarios indican que hay un crecimiento latente de los casos de COVID-19, se reactiva la economía. Nosotros entendemos que la economía necesita reactivarse, pero nosotros valoramos, como defensores de derechos humanos que somos, que la vida es primero. Pero a los pendejos que fueron puestos en algunos espacios de toma de decisiones porque son pendejos, no les interesan la vida. Lo único que les importa es ellos. Porque les enseñaron a pensar en individual, a actuar individual. A ellos no les conviene desaprender lo aprendido. Quiero precisar algo. Usted no tiene culpa de que los que estén administrando esta crisis sean de la institución política a la que usted pertenece. A usted, vergonzantemente, quiero reconocerle que los sistemas educativos no lo invitaron a pensar, que las otras agencias de socialización igualmente no lo invitaron a pensar, y por tanto usted votó por el pendejo que bailaba, que cantaba, que se reía y que era el mejor payaso, y por él ejerció el sufragio. Hoy, desde Educación Popular, le pedimos que frente a la peor crisis que vivimos como sociedad hondureña, no nos sigan viendo la cara de pendejos. Nos dicen que van a construir, reitero, una construcción de reactivación inteligente de la economía y que van a también a llevarnos a los procesos educativos de manera inteligente, que nos han dado muestras de que no son inteligentes, tal cual lo precedió el video de nuestro compañero César Silva. César los puso en evidencia. Ahora, los invito a ver este otro video que dejen claro que estamos atrapados por una horda de pendejos. Mi abuela decía: habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo: porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas, ya está lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo. El pendejo optimista, que cree que no es pendejo. El pendejo pesimista, que cree que él es el único pendejo. El pendejo esférico, que es pendejo por todos lados. El pendejo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo. El pendejo de referencia es: ¿dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris. El pendejo consciente, que sabe que es pendejo. El pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejos. Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo, que cree que el pueblo es pendejo.
Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Yo le quiero pedir que usted no se sienta mal con el video que acabamos de presentar. Se lo digo honestamente, gran responsabilidad, inmensa responsabilidad en lo que acontece en nuestro país. Los tienen los sistemas educativos que se han instalado precisamente en nuestro pueblo. Sistemas educativos construidos precisamente para la dominación, para la repetición, para tararear lo que un libro, un texto que viene cargado de un contenido ideológico tremendo de dominación, yo debo de repetir. Aquí me construyeron símbolos, me construyeron héroes, aquí me construyeron patria para que yo adorara a los héroes de la patria, que son los de arriba. Aquí me han hecho creer a lo largo de la historia que un grupo de pendejos que salen a través de medios de comunicación, yo salgo a través de un medio de comunicación y podría ser un pendejo más de los tantos pendejos. No me doy por aludido, usted tampoco se dé por aludido. Aquí todos tenemos culpas en este proceso de construcción de pendejos. Nos han engañado, se han burlado de nuestra ingenuidad, de nuestra buena fe. Y producto de eso, hoy tenemos un gran pendejo tomando las decisiones más importantes del país en la peor crisis histórica que estamos viviendo. Pero pendejos que han dado muestras con sus antecedentes, con sus actuaciones, de ser pendejos. Solo para ponerlo en contexto rápidamente. Juan Hernández fue presidente del Congreso Nacional de la República durante el periodo 2010-2014. Jefió el Estado de manera ilegítima durante el periodo 2014-2018 y lo vuelve a realizar de manera ilegítima del periodo 2018-2022. Un hombre pendejo que nos ve la cara de pendejos. Porque cuando se trata de comparecer en medios internacionales donde la prensa lo cuestiona y le dice las cosas que deben de indicársele a un pendejo, el hombre se ve en grandes dificultades. ¿Recuerdan que en la primera administración del hombre de Casa de Gobierno, el usurpador al que nos hemos referido a lo largo de este programa, pues se inventó una Secretaría de Estado para su hermana, que supuestamente ya no está, o que está muerta? Pues cuando es objeto de una entrevista, el hombre es desnudado. Yo no le voy a repetir lo que dice en la entrevista, porque si no pierde sentido la entrevista. Que sea la entrevista misma la que le indique a usted el gran pendejo que está administrando la peor crisis histórica de la sociedad hondureña. De regreso con mi invitado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, nos acompaña en vivo desde el Palacio Presidencial en Tegucigalpa. Antes de ir a la pausa, le hacía yo la pregunta basándome en el artículo 250 constitucional, donde no se puede ser secretarios y subsecretarios de Estado, los designados a la presidencia de la República, los parientes del presidente y de los designados dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Le preguntaba y le planteaba este artículo por pues el cargo que presumen muchos hondureños ostenta su hermana Hilda Hernández como ministra de Comunicaciones y Estrategia. Me dice usted que no es ministra, presidente. Explíquenos esto porque para muchos es nepotismo y se estaría faltando al artículo 250. Somos muy cuidadosos de esos temas, Fernando. De lo que se trata es que en el caso de ella no maneja ningún presupuesto, no maneja una cartera, se encarga de temas de comunicación. En ese sentido también es una persona que ha sido muy destacada en su trabajo y orienta, y eso a nosotros nos permite hacer la comunicación que todo gobierno debe de hacer. Pero es ministra o no? ¿Pero es ministra o no? No. Ella está encargada del tema de comunicaciones, pero no maneja ninguna cartera ni tiene las características de secretarios de Estado tal como lo dice la Constitución.
Pero dígame, es que no me había dicho usted que no era ministra, y yo lo que le pregunto ¿es ministra o no es ministra? Ella es encargada del tema de comunicaciones. Para ser ministro, para ser secretario de Estado en Honduras se necesita manejar presupuesto, cartera, personal, recursos, y eso no ocurre. De eso se trata. A ver, entonces hay un problema grave entonces, presidente, no sé, a lo mejor tendrán que corregirlo. Si me ayuda la producción, por favor, con la página de Facebook, precisamente, no es que lo diga yo, la definición que tiene ahí precisamente en pantalla es ministra asesora al Ministerio de Estrategia y Comunicaciones, pero ahí está, ministra asesora Hilda R. Hernández Alvarado. Se define como ministra y le pregunto yo, ¿hay una confusión? Usted mismo, Fernando, lo ha explicado. Al hablar de ministra asesora es porque no maneja cartera. Aquí en Honduras, presupuesto es manejar cartera. De eso precisamente se trata la diferencia. Existen otros ministros que son responsables de recursos, de manejar recursos financieros. De eso se trata precisamente. Son temas más honoríficos que de una formalidad legal que administre cartera. Eso lo explica fácilmente, como usted lo leyó ahí, asesora. Claro, pero recibe un sueldo, ¿no? O sea, vaya, a lo que voy es que, presidente, el artículo 150 habla de que, bueno, vaya, es que aquí el problema es interpretación también constitucional, pero recibe un sueldo, es decir, es parte del gabinete. Mi hermano no trabaja aquí. No. Porque es nepotismo. Vamos a ver. No lo permite la empresa. Vamos a ver. Le repito, no administra recursos y eso es parte de la definición esencial de secretario de Estado. Entonces no administra recursos. Eso es lo que cuida el Estado hondureño al tener esa prohibición y por eso se cumple. Bien, bueno, pues es la respuesta que me da el presidente Juan Orlando Hernández. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. ¿Qué le parece esa forma majestuosa de defenderse del hombre que tiene palabra aquí en Honduras? El ejemplo para los niños y para las niñas de este país, el primer ciudadano de este país, el hombre que no falta su palabra, ¿cómo quedó en evidencia frente a un medio de comunicación internacional? Ahorita yo precisamente me estaba riendo. Me contaba el productor del programa, mi hijo Mario José Argeñal. Papá, me dice, el día de ayer no salió ningún caso de Danlí. Efectivamente, no salió ningún caso de Danlí. ¿Y cómo van a salir casos de Danlí? Si los informes que nosotros tenemos es que aquí cuando más pruebas se han aplicado son 25 pruebas diarias y que en las últimas 2 semanas no se ha llegado ni siquiera a las 15 pruebas. Pero al hecho al que quiero referirme es el siguiente. De acuerdo al último informe presentado por las cadenas de los constructores de mentiras, indican de que vamos en un proceso de crecimiento en el impacto de la pandemia. Hace algunos días, de 500 pruebas realizadas, pues salía un 15%, después subió un 20%. El día de ayer ya superaba el 34%. Y ya hoy, es decir, la cadena efectuada el día de ayer, anda cerca, muy cerca del 50%. La información que tenemos hoy, pues, es que de cada 500 casos a los que se les aplica la prueba COVID-19, 250 salen afectados o más. Eso significa, usted que nos está viendo, que la situación es más grave de lo que usted pensaba y que los que tienen respuestas inteligentes solamente tienen una palabrería y que se ven en evidencia porque los pendejos de manera constante se ponen en evidencia. Juan Hernández se ha puesto en evidencia ante el pueblo hondureño
Y el pueblo hondureño sabe que Juan Hernández miente, que el primer ciudadano, el hombre que se encuentra en casa de gobierno, producto de haber usurpado ese espacio, nos miente de manera constante. Pues otra cadena internacional vino a hacerle una entrevista al señor Juan Hernández y le cuestionó la manera en que financió su campaña, la manera en que ganó el proceso electoral. Y ante eso no tuvo respuesta. Veamos lo que sucede en esa entrevista de esa empresa internacional que es precisamente de derecha. Es decir, es una cadena internacional al servicio de los intereses del capital y que pone en evidencia al señor Juan Hernández. Veamos el video. Saliendo, presidente, siguen saliendo de su país y el presidente Donald Trump amenazó a Honduras y a su gobierno de retirarle la ayuda económica si ustedes no detenían esta salida de hondureños, esta inmigración masiva. ¿Teme que Estados Unidos y Donald Trump cumpla con sus amenazas y usted tenga represalias? La reducción en el año 2016 y 2017 ha sido de más de un 30%. Las reducciones del año 2014, cuando yo inicié la presidencia en mi primer mandato, a la fecha han sido cifras dramáticas en términos de reducción. Pero repito, tenemos que seguir trabajando en conjunto y eso para nosotros pasa por un abordaje regional de responsabilidad compartida, aunque diferenciada. ¿Cómo puede un presidente liderar esta lucha contra la corrupción, presidente Hernández, cuando existe una percepción de que usted fue elegido ilegalmente, que usted es un presidente ilegal? Dicen que usted ha captado todas las instituciones del Estado y que eso no le permite trabajar con transparencia, mirando hacia la posibilidad de que el país progrese, porque dicen usted fomenta las divisiones. Además hay una grave denuncia sobre el fraude. Patricia, producto usted de las en este elecciones que caso usted está recogiendo en efecto lo que ha sido buena parte de la argumentación de la oposición. Y he escuchado exactamente lo que usted ha dicho y es exactamente lo que la oposición ha dicho. Y yo le agradezco que me dé la oportunidad para decir la otra verdad. Pero usted ha dicho que llamó a la OEA para crear esta misión contra la impunidad y la OEA le ha pedido que repitiera sobre la situación de Honduras. Y la situación de la oposición en Honduras contrastado con la posición nuestra, yo creo que es lo que le puede dar la verdad al público en general. La OEA le ha pedido que vuelva a repetir las elecciones, presidente. No, la Unión Europea dio un informe sobre el proceso electoral hondureño muy claro y dijo, ha ganado el Partido Nacional y ha ganado y ha sido un proceso que aunque tenga, como todos los procesos en el mundo, mucho que mejorar, el resultado es claro y contundente. Se cayó el sistema decenas de veces, presidente. De las mismas actas, si me permite ahora, ¿puedo decir algo, Patricia? Adelante. Le decía que de todas las actas que revisó la misión de observación de OEA y la misión también de observación de Naciones Unidas, aún las actas de la oposición las ha ganado mi partido. Y le voy a decir algo que probablemente no ha salido en ningún informe todavía. El quick count que hizo la OEA lo gana Juan Orlando Hernández, su servidor. Presidente, hubo marchas en todo el país que han dejado más de 23 muertos. Decenas de heridos por disparos de la policía militar. Desde hace 2 años, 3 años, lo que pudimos ver nosotros fue un anuncio de la oposición que no iba a aceptar los resultados electorales. Es más, en las elecciones del 2013 dijeron lo mismo y nunca aceptaron los resultados electorales. Por último, presidente, un país puede avanzar pidiendo menos pobreza, menos impunidad, más empleo, más transparencia, menos narcotráfico, con un presidente cuestionado en su origen, en su legitimidad. Bueno, Patricia, los resultados que hemos tenido hasta la fecha hablan por sí solos. Acabamos de tener una reunión con diferentes empresarios y también otros gobiernos y más bien Honduras se convierte en ejemplo de crecimiento económico, un ejemplo de reducción de índices de violencia en más de un 50%. Cuando nosotros iniciamos como gobierno, en aquel momento se hablaba de casi 90 muertes por cada 100.000 habitantes, ahora se ha reducido a más de la mitad.
el clima macroeconómico está avanzando. Por primera vez estamos atendiendo a los sectores que más necesitan, y los que ahora están en la oposición fueron los que permitieron que el país se convirtiera en una plataforma de narcotráfico y de paso de la droga hacia Estados Unidos. Gracias, presidente, por acompañarnos en Univisión. Muchas gracias, Patricia. Entrevista el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está de visita oficial en Berlín. Hace casi una década que no venía un presidente de Honduras acá a Alemania. Señor presidente Hernández, bienvenido a la entrevista con Deutsche Welle. Y bienvenidos también ustedes a la entrevista en DW. Desde Berlín soy Carolina Chimoy. Seguridad es básica y es algo que no se puede ver en estos momentos en Honduras, siendo uno de los países con mayor homicidio, siendo uno de los países en la lista de Transparency International que también muestra no ser transparente. En Guatemala, bueno, desde ayer sabemos quién será el nuevo presidente, su nuevo homólogo en Guatemala. El panorama político allá ha cambiado mucho, empezó a cambiar sobre todo desde que vimos esas protestas en las calles de Guatemala, y las protestas que vemos en su país, en Honduras, desde mayo de este año, recuerdan mucho a esas protestas que veíamos en Guatemala, que han logrado cambiar la política y de alguna manera asustar también a las élites políticas de Guatemala. ¿Esto qué sentimiento le causa? ¿Miedo? Bueno, al contrario, nosotros venimos preparándonos para que ustedes conozcan cosas que todavía no saben que han ocurrido en Honduras. Por ejemplo, usted va a encontrar que ahora Honduras no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto país más violento en la faz de la tierra. Son otros países como los que usted ya me mencionó. Señor presidente, independientemente del puesto que Honduras ocupa en una de estas listas, es una realidad que solamente el 20% de los homicidios llegan a juicio en Honduras. Es decir, el 80% de los homicidios en Honduras nunca, jamás llegan a juicio. Lo que pasa es que cuando se hace un estudio científico, va más allá de la percepción que pueda tener usted o alguien más. Independientemente de los cambios que usted está mencionando, usted lo dijo, el Poder Judicial, hay muchos temas que se tienen que mejorar, que tienen que cambiar en Honduras. La gente está saliendo a la calle protestando contra la corrupción, pero sobre todo piden que se instale un comité internacional independiente, similar al de la CICIG en Guatemala. ¿Usted ve la posibilidad de instalar un comité similar a la CICIG en Guatemala? Nosotros iniciamos antes con algo que para nosotros debe ser superior a lo que se hizo en Guatemala, porque lamentablemente... Pero ha funcionado bien en Guatemala. Yo ahí discrepo, porque si hubiera funcionado bien después de 9 años, no tuviéramos todos los desastres que se encontraron finalmente. Pero se han encontrado. Claro, pero lo importante no es únicamente encontrarlos y castigarlos, es evitar que ocurran. Y se logra de dos formas. Pero quizás antes de evitar de que se ocurra, sería bueno, si me permite, destapar lo que si me permite, ya hay. Por eso es importante que me permita explicar, porque de repente usted se queda con la percepción de lo que ha leído o lo que usted quiera decir al público. Pero mi deber es explicarle de repente algo que todavía no ha llegado a su conocimiento. Porque si usted viene y trae a extranjeros a sustituir lo que usted debe de hacer, usted está condenando a su país a que nunca salga adelante. O apoyándolo. Bueno, ¿a dónde vamos? A eso, precisamente, a un apoyo técnico y científico efectivo. Pero ya como me decía alguien, traer de repente, bueno, entonces traigamos otra selección nacional a que juegue por nosotros. Eso es vergonzoso. Muchas gracias por esa entrevista, señor presidente. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Bien, yo me siento avergonzado de que el Estado hondureño sea administrado por una persona con altos niveles de cinismo. Yo me siento avergonzado de que los hondureños y las hondureñas hasta este momento no hayamos podido sacar al hombre que usurpa la casa de gobierno. Sin duda vivimos momentos difíciles, momentos históricos
que no tienen precedentes en nuestro país. La crisis que hoy vivimos es superior a la crisis del Mitch, es superior a la crisis después del rompimiento de la institucionalidad. Y la misma debería de ser administrado por las personas más aptas. Pero el hecho de que desde hace 10 años tenemos al frente del Estado a un grupo de vándalos, sostenidos no solo por el poder militar, por la embajada americana, por el capital hondureño y transnacional, sino sostenidos por una horda criminal que está detrás de ellos. Pues ese hombre, ese personaje, que desde nuestra perspectiva, hoy más que ayer, tiene planes continuistas en la administración del Estado, tal cual lo expresa en su último PCM, evidentemente, aunque es pendejo, no lo declara oficialmente porque sabe que provocaría una reacción en esta sociedad. Pues el hecho de que el Estado hondureño haya sido administrado, no hoy, sino desde hace 10 años por los menos aptos, presenta indicadores macroeconómicos que dan a conocer la situación de crisis que enfrentamos, pero que sean los compañeros del FONDE, que es el Foro Social de la Deuda Externa, los que nos indiquen cuál es la realidad de nuestro país. Estos 60 días el Congreso Nacional ha aprobado de forma discrecional cuantiosos dineros en calidad de deuda, tanto que ya suman alrededor de unos 1.100 millones de dólares, es decir, aproximadamente unos 27.000 millones de lempiras en calidad de deuda. Sin embargo, no estamos viendo que hay un estudio que demuestre que Honduras tiene la capacidad financiera para hacer frente a un nivel de endeudamiento y a un ritmo de endeudamiento como el que estamos viviendo. Es importante mencionarle también a la ciudadanía que Honduras tenía una deuda para finales de 2019 de cerca del 47% del Producto Interno Bruto. Y con el ritmo de endeudamiento que estamos viviendo en el Congreso Nacional, muy probablemente este indicador va a llegar a un 55 o un 57% del Producto Interno Bruto, lo que estaría entonces generando presiones dentro del presupuesto general de la República y lo que estaría orillando a Honduras cada vez más a entrar a un default, es decir, a un no cumplimiento de las obligaciones internacionales. Sí, porque... Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida. Antes de despedir el programa, quiero precisar que en el informe del día de ayer, inicialmente habían indicado que no había ningún caso en el departamento del Paraíso y de 15-20 muestras que se efectuaron, pues 4 resultaron en positivo. Y de 500 muestras que se hicieron a nivel nacional, 273, nos indica el productor, resultaron positivos. Eso significa que más del 50% de la población está siendo afectado por el COVID-19. Y frente a esto, siguen los pendejos dirigiendo el Estado, siguen los pendejos indicándonos que ellos tienen soluciones inteligentes para reactivar la economía y tienen soluciones inteligentes para que volvamos a los centros educativos. Nos encontramos en próximas ediciones del programa Educación Popular, si usted así lo permite, si Dios nos lo permite y si las condiciones que enfrentamos nos lo permiten, porque vivimos tiempos graves, tiempos de pandemia. Tomen las medidas de seguridad, cuídese, porque aquí no hay hospitales donde lo vayan a cuidar. Hasta la próxima. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio.
nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
siempre. La última vez que vi a mi vecino sacar la basura con guante y barbijo, yo le digo amigo, no hace falta exagerar, podremos saludarnos, preguntarnos cómo están. El árbol de enfrente está muy divertido, anda sorprendido por tantos pajaritos. Debemos cuidar nuestra casa un poco más, cambiemos la codicia por algo de austeridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Hagan más canciones, salven el planeta. Cuando pase todo, volverá la orquesta. No hay que deprimirse, hay que dormir la siesta. Clases de yoga en el comedor. Cuiden a los grandes, cuiden a los chicos. Ánimo y confianza que hay que combatirlo. Por favor, atentos y a quedarse adentro, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Y aunque estamos separados, los abrazo en mi corazón. No hay tiempo ni distancia para el amor. Juntos para siempre, juntos para siempre, juntos para siempre, en mi corazón. Luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales.